de RCN. 8:20 de la mañana, el gobierno de Donald Trump anulará oficialmente hoy la extensión hasta abril que tenía el Estatuto de Protección Especial, el que se llama TPS, que protege a más de 300,000 venezolanos en Estados Unidos de la deportación. Joe Biden había otorgado una extensión hasta el final de su administración que con esta decisión del presidente Trump queda revocada. ¿Qué efecto va a tener para América Latina esta decisión? ¿Qué vasos comunicantes se pueden dar con Colombia? ¿Y qué efecto tiene esta decisión para los venezolanos en el exilio? José Antonio Colina es el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Señor Colina, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por este contacto. ¿Qué efectos va a tener esta decisión? ¿Cómo la reciben ustedes y qué se puede hacer frente a esta decisión? Bueno, el efecto va a ser catastrófico porque en este momento son 300,000 familias que en los Estados Unidos van a quedar en riesgo de ser enviadas a un país como Venezuela, porque no es seguro ni siquiera para los propios venezolanos dentro del país. Lamentablemente, la administración de Donald Trump ha revocado o ha cancelado este permiso de protección temporal que había permitido que 300,000 personas que habían viajado a los Estados Unidos en búsqueda de su seguridad integral, su seguridad particular y no ser perseguidos por el régimen de Maduro, bueno, ahora van a ser devueltos a un país que tiene unas condiciones mucho más catastróficas y peores que las que generan su salida en un momento determinado. Entonces, bueno, en este momento hay tristeza, hay incertidumbre y hay angustia y desespero en la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos porque tienen el riesgo de ser enviados de manera inmediata una vez que se venzan esos 60 días después del 2 de abril, y de ser enviados a un país donde prácticamente su vida corre peligro, y esto es catastrófico y genera mucha angustia. Señor Colina, usted habla de ese más de 500,000 de venezolanos que quedan en esta situación, pero ¿tienen ellos que salir inmediatamente para Venezuela o pueden interponer algún recurso por lo menos? Bueno, lo que vamos a hacer como comunidad es, esta semana, colocar unos recursos o interponer unos recursos ante cortes en los Estados Unidos alegando que el criterio que está tomando en cuenta el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, para cancelar la protección no es correcto. Ellos dicen que en Venezuela existen mejores condiciones que las que generaron que aquí se aplicara ese estatuto de protección temporal. ¿Cuáles son esas condiciones? En Venezuela sigue un régimen tirano que está usurpando el poder, que se robó la elección, que sigue encarcelando a personas que piensan diferente, como es el caso de casi todo el partido político para Corina Machado, que es la principal líder de la oposición, ha asesinado a exiliados fuera de la frontera, como fue el caso de Teniente Ronald Ojeda, y esperemos que en las cortes de los Estados Unidos se pueda o paralizar o revertir esta medida. Como comunidad esa es la acción que vamos a tomar. Ahora, ¿qué pueden hacer las 300,000 personas? En caso que no quieran irse directamente a Venezuela, bueno, tendrán que buscar la manera de irse hacia otros países, pero creo que en este momento pues ningún país, ninguno, ni de la región ni del mundo, está en capacidad de recibir un número de migrantes venezolanos de esa magnitud. Entonces creo que sus acciones están bastante limitadas y por eso hay desespero y preocupación en la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Señor Colina, en las últimas horas la secretaria de Seguridad Nacional dijo que los venezolanos que han llegado a Estados Unidos son miembros del Tren de Aragua y por eso se está acabando con ese estatus de protección temporal. ¿Qué dice usted como exiliado? Bueno, digo que ella está completamente equivocada. Ella ha intentado catalogar a toda una comunidad como miembros de una pandilla. Si ella revisara uno a uno los casos de que tienen protección temporal en este momento, se dará cuenta que esas 300,000 personas que tienen TPS, no todas llegaron en los últimos 2 años. Muchas personas ahí que tenían casos de asilo de 8 o 10 años que no han sido contestados, que son personas que si la revisan están establecidas en los Estados Unidos, pagan sus impuestos, han seguido la ley, tienen empresas en los Estados Unidos, sus hijos estudian en los colegios, entonces que puede ver que hay un historial de cumplimiento de las leyes. Lo que pasa es que lamentablemente con la narrativa de que el Tren de Aragua viene a los Estados Unidos a desestabilizar, a cometer crímenes, cosa que es cierto, quieren convertir a toda la comunidad venezolana en el Tren de Aragua, y no es verdad. Yo estoy de acuerdo que el Tren de Aragua lo arresten, lo encarcelen, lo deporten y lo manden para la cárcel que quieran, pero lo que no estoy de acuerdo es que quieran criminalizar a la comunidad venezolana, y la pandilla de Tren de Aragua no tiene 300,000 y 600,000 miembros en los Estados Unidos. Ya los que tiene han sido identificados y
están siendo perseguidos o están siendo perseguidos para ser capturados o están siendo judicializados en las cortes de los Estados Unidos. Entonces, creo que la Secretaría Nacional de Seguridad generaliza porque ha convertido a los venezolanos en un número para poder justificar los números de deportación que le han ofrecido a toda la base que votó por esta administración. Son las 8:26 de la mañana, muy pendientes de la situación de los venezolanos. Ya veremos cómo evoluciona toda esta embestida contra los migrantes en Estados Unidos. Señor Colina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan muy buenos días. María Molina, en Washington. Esto sigue por muchos frentes en los distintos países de América Latina. Aquí hemos visto México, aquí hemos visto Panamá, aquí hemos visto Venezuela, aquí hemos visto Colombia. Y aparte de eso, hay un tema muy fuerte con los fondos de cooperación de USAID. Eso está teniendo repercusiones muy graves, María. Juan, es que ni siquiera sé por dónde empezar. La noticia más reciente que se conoce es que hoy los trabajadores de USAID, que es la agencia del Departamento de Estado que se encarga de la cooperación internacional, por ejemplo, de todos los programas de desarrollo en Colombia, pues hoy a los trabajadores de USAID se les dijo que se quedaran en su casa, que trabajaran desde su casa en un correo electrónico inesperado por la mañana. Esto se lo ligo a que Elon Musk dijo ayer que USAID es una organización, ojo a esto, criminal que debe morir. Y esta mañana en Spaces dijo que Trump está de acuerdo en que USAID debería cerrar. Ya, Juan, no estaríamos hablando de programas que durarían 90 días, sino que USAID tiene programas en todo el mundo que pues básicamente están diciendo que la agencia que los controla debe cerrar. Imagínese esto. Los demócratas en el Congreso... Dígame, Darcy. No. Es que sí, Adel, me he dicho, continúe porque sí me parece que esto amerita un comentario de todo lo que está pasando y de todo el mundo pidiendo a Trump y esperando mano dura de Trump, y como decimos acá, el tiro está saliendo por la culata. Mire, los demócratas en el Congreso le mandaron una carta ayer a Marco Rubio quejándose de que miembros de DOGE, que es el departamento que lidera a partir de ahora Elon Musk, estén accediendo a los datos de USAID, que son datos del Departamento de Estado, que estén accediendo a los datos del Departamento del Tesoro también. Es decir, hay una discusión gigante con eso, pero por otra parte ya hemos contado que los programas han sido congelados por 90 días, muchos de estos programas en Colombia. ¿Qué está pasando, Juan y Darcy? Que la gente que lleva a cabo estos programas no tiene el dinero para mantenerlos durante 90 días, para pagar las rentas, para pagar los salarios. Entonces, equipos enteros están siendo despedidos, los programas están siendo cerrados. Les cuento esto, en la Organización de Estados Americanos despidieron a 150 personas. Y aquí en Washington estamos escuchando todo el tiempo organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres, con energías limpias, con temas de desarrollo, están cerrando los programas, están despidiendo a las personas por el cambio absoluto de Donald Trump con respecto a los programas de cooperación internacional. Todo esto con un impacto directo en Colombia. María, muy complicado. Y ese listado de programas en Colombia, si se cumple, digamos, el vaticinio, lo que sugieren los mensajes de Elon Musk, esos programas que se adelantan en Colombia se quedarán sin financiación y tendrán que terminar. Antes de lo de Elon Musk, esto ya está pasando, Juan, porque es que son 90 días en que los programas quedan congelados. ¿A qué me refiero? Programas de entrenamiento de la policía, programas en zonas rurales que tienen que ver con desarrollo, programas que tienen que ver con vigilancia de transparencia, programas de protección a las mujeres. Tantos programas que tiene USAID y Estados Unidos en Colombia están congelados, pero como no tienen cómo mantener los 90 días, pues básicamente los están cerrando. Y ahora Elon Musk va más allá y dice que la agencia directamente tiene que cerrar, USAID. María, ¿y por qué esa calificación de agencia criminal? Es que son palabras mayores, por desavenencias ideológicas, porque han apoyado líneas que no van con la orientación del gobierno. Es muy, muy severo el adjetivo viniendo de quien viene, además.
Básicamente ellos creen que USAID es una agencia que le sirve más a los demócratas que a los republicanos, que es una agencia inútil, que gasta muchísimo dinero en cosas que no le sirven para nada a Estados Unidos, que muchos de los programas no están en línea con lo que quiere el presidente Donald Trump. Pero el Washington Post hizo un editorial ayer tremendo, Juan Carlos y Juan, en donde dice que esto le hace un daño tremendo a los Estados Unidos, a América Latina y al mundo entero, pues por los programas que se están cerrando, pero a Estados Unidos porque le quita mucho poder internacional. El soft diplomacy se lo están quitando a través de estos programas que están cortando. Claro, ayer hubo además, Juan, algunos tweets, algunos mensajes en Twitter que retuiteó Elon Musk de un hombre llamado Mike Pence, donde dice que USAID le dio mucho dinero a Open Society, aquella fundación de George Soros, el multimillonario europeo nacionalizado en Estados Unidos, para él ayudarle a cierto sector de la prensa liberal. Socio de cambio en Colombia. Bueno, aquí ellos tienen unas oficinas en Bogotá importantes, ¿no? Lo de Open Society, tienen una relación muy cercana con el canciller Luis Gilberto Murillo y con otras personas de esta administración. Sí, pero miren, en todo esto es todas las voces durante la campaña de los mismos venezolanos en el exilio pidiendo que llegara la mano dura de Trump y que con Trump iba a llegar la mano dura a Venezuela y definitivamente iba a tomar cartas en el asunto en que se hubiera robado las elecciones y en que fuera una dictadura. Y ahora resulta que no, que el señor lo que hace es un enviado especial para que en medio de muchas risas tenga unas reuniones muy, muy amables con la gente de Venezuela. Y que además lo que se haga es quitarles el TPA, es decir, el estatus de protección a muchos venezolanos que seguramente son perseguidos del régimen y están en los Estados Unidos como refugiados. Que son los que han logrado escapar. Es que yo creo que los ciudadanos venezolanos que creían que con la llegada de Trump ahora sí era el momento de tumbar a Maduro, pues están despertando la realidad. Se cayeron ellos. Eso no va a pasar, exacto, se cayeron ellos. Eso no va a pasar porque a Trump lo único que le importa es regresar a los del Tren de Aragua y a los inmigrantes ilegales y que Venezuela no esté tan cerca de China como lo ha estado hasta ahora. Sabe que por estos días es bueno recordar y don Juan Iragorri. O sea, Iragorri, lo que está pasando en Alemania con la AfD es, digamos, el tema es que los latinos que viven en Estados Unidos que creyeron que ese tema era nada más para los ilegales e indocumentados, ¿cuándo va a pasar lo mismo a Alemania? Y es que, mire, usted no es de acá, usted por más que haya nacido acá, no es de acá. Y es un tema verdaderamente racista, es verdaderamente un tema de estabilidad. Mire a la china que deportaron, que era una persona que llevaba años viviendo allá, pero era militante pro-China. Recuerden el poema, ¿no?, de Bertolt Brecht. Primero vinieron por los judíos, no me preocupé porque no era judío. Y así sucesivamente. Este tema puede escalar en todo el mundo. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Así termina ese poema. Juan, cosas que estamos viviendo aquí en Washington. Por ejemplo, el portero, el señor de seguridad del edificio de un edificio, está mandando a sus hijos con las personas del edificio. Esta historia me la contaron ayer y casi me pongo a llorar. Está mandando a sus hijos al colegio con personas del edificio que le están colaborando porque él tiene miedo de llevar a sus hijos y que en la puerta del colegio lo deporten. No, claro, la situación de angustia es terrible. Hay una cantidad de espacios vacíos en la prestación de servicios, en restaurantes, en la hotelería, en algunas empresas, que es muy, muy dramático. María, volviendo al tema del apoyo a través de, como aquí se le dice, USAID, ¿qué deberían hacer todas las entidades que hoy reciben cooperación de USAID? ¿Usted cree que esto va a ser un camino sin retorno? ¿Que deberían empezar a pensar en liquidar programas, liquidar personal, esperar, esto se les va a mejorar o tiende a ser peor? Muchas personas nos están escribiendo, ¿qué hacemos? Seguramente ya empezaron, Juan, porque además muchas de las personas de las organizaciones ni siquiera pueden tener contacto con la gente de Colombia que está a cargo de esos programas. Así de fuerte es el hecho de que hayan congelado la ayuda. Pero además, lo último que me acabo de enterar es que hay una orden de una corte que pretende frenar
este freeze, este congelamiento de estos recursos, pero en este momento las organizaciones no saben qué tanto efecto vaya a tener esta orden de la Corte. Lo que le puedo confirmar es que hay muchísima incertidumbre, mucha gente despedida, mucha gente. Mire, yo conozco una persona que tenía un equipo de 70 personas, le dijeron la semana pasada, redúzcalo a 35, luego a 20, luego a 10, se quedó con 3 personas, y varios de esos programas están en Colombia. María, ¿en un programa de cooperación? Tienen muchos programas de cooperación con USAID, muchos, de millones de dólares, y como todo quedó congelado, el equipo de 70 personas lo redujeron la semana pasada a 3. Porque yo les decía, pero son 90 días, espérense a ver, y me decían, ¿cómo pagamos rentas? ¿Cómo pagamos salarios? ¿Cómo pagamos la luz? Si no hay plata no podemos mantener el programa, se cierra. 8:36, la difícil situación para todas las entidades que tienen programas de cooperación con la agencia de Estados Unidos que se encargaba de ese tema, la que aquí en Colombia llamamos USAID. 8:36. Recibe plata desde otros bancos y billeteras con las llaves de